¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy ya estamos terminando las clases de historia. Y acá seguimos a geografía, ¿no? Hemos visto desde los inicios de la República todo lo que era concerniente a lo que sucedía en este país cuando estaba la colonia, ¿no? Hemos visto el sistema económico, hemos visto el sistema social, hemos visto el arte, hemos visto las rebeliones indígenas, hemos visto las reformas borbónicas. Después hemos visto el contexto de los movimientos independentistas. Ya está, lo sabemos todo, no nos queda nada, ¿no? Ya lo sabemos todo de los incas, que lo vimos el año pasado, ahora sabemos todo de los españoles cuando estuvieron aquí, y el año que viene toca la época republicana. Y con eso, miren, hemos cubierto en 3 años toda la historia del Perú, ¿no? Hemos cubierto desde que el hombre en estas tierras era nómade y se volvió a sedentario. ¿Se acuerda cuando jugábamos a eso? Hasta que cuando veamos el año que viene vamos a estar viendo a Martín Vizcarra, no a Martín Acero, no soy yo, Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener cubiertos a toda la historia del Perú. Ya está, lo sabemos todo. Estamos preparados el año que viene, una vez que hayamos terminado la República, para la secundaria. Y en geografía, ¿qué tenemos que ver? ¿No? El año pasado, el primer año, el anteaño pasado vimos planetas, cuando estaban en cuarto, ¿recuerdan? El año pasado vimos continentes. Este año ya tenemos que dirigirnos hacia lo que es el Perú. ¿Está bien? Vamos a ver geografía del Perú. Bien, vamos a empezar la clase como siempre conmigo, dándoles las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir también, ¿no?, que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, que ponga un plato de comida en la mesa de aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Siempre pedimos por los otros, pidiendo por el otro, pedimos por uno mismo, ¿no? Bien, entonces ya está. Ya dimos las gracias a Dios. Hemos hecho un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Qué vamos a ver hoy día? La independencia. ¿Recuerdan el año pasado cuando hacíamos nosotros nuestra cancioncita en quechua del himno nacional? Los de primero de secundaria salían y empezaban a actuar. ¿Lo recuerdan? Actuaban lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La independencia. ¿Quién es el que nos va a independizar? Yo no, San Martín, ¿no? San Martín. A ver, la corriente libertadora del sur, la próxima semana la corriente libertadora del norte, pero la semana que viene tenemos exposiciones. Esta semana no les voy a dejar tarea. Les voy a mandar ahora todo lo que van a tener que hacer sobre las exposiciones que van a hacer la próxima semana. Cada uno tiene un tema en particular. Le estoy enviando cómo es que voy a calificar. Cualquier pregunta me la hacen saber. Nos vamos a comunicar por Zoom y los voy a ver cómo están exponiendo. Ustedes ya saben, ya han expuesto conmigo varias veces, ¿no? ¿Cuántos años llevamos juntos? Este es nuestro tercer año. 3 años tienen exponiendo conmigo, ¿no? Ya deben saberlo todo también de exposiciones, ¿ah? Bien. En 1802, 2 países de América del Sur habían declarado su independencia de la corona española, pero se dieron cuenta de que, mientras en el Perú siguiese el dominio español, su libertad peligraba. ¿Por qué? Recordamos que habíamos dicho que la colonia, el virreinato del Perú era el más importante de América del Sur. Entonces, los demás virreinatos no iban a estar tranquilos si es que toda la tropa de españoles se encontraban aquí en el Perú. Estaban en todas, hemos visto las audiencias, ¿recuerdan? La primera clase de cómo se componía la estructura del virreinato. En la época del virreinato se va a formar un país de acuerdo a cada audiencia que había, ¿no? La audiencia de Buenos Aires
un país, la Argentina. La audiencia de Charcas, un país, Bolivia. La audiencia de Santa Fe, de Bogotá, un país, Colombia. Entonces, cada lugar que tenía una audiencia va a formar un país. Pero en el Perú van a haber dos audiencias, la audiencia de Lima y la audiencia de Cusco. Recuerdan que una de las consecuencias cuando se realizaron las rebeliones indígenas, sobre todo la de Tupac Amaru, fue que se creó una audiencia en Cusco. El Perú tenía dos audiencias, entonces pudo haberse partido en dos el país, pero solamente se formó uno, ¿no? Lo que es el Perú. Pero eso también nos da es un indicador de la importancia que tenía el virreinato del Perú para el Imperio Español. Para España, Perú era muy importante. Entonces, otra de las consecuencias que habíamos visto después de las rebeliones indígenas, sobre todo la de Tupac Amaru, es que había un contingente de 50.000 soldados aquí en el Perú. 50.000 soldados. Por eso es que desde aquí era muy complicado, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Hacer la independencia. Hubieron muchos focos independentistas, ¿no? Francisco de Sela, los hermanos Angulo, ¿no? Crespo y Castillo. Los hemos visto en la clase pasada, próceres y precursores de la independencia, pero ninguno se va a poder concretar. ¿Por qué motivo? Porque aquí había un gran contingente de la Armada Española. Entonces eso va a dificultar que se pueda llevar a cabo la independencia de este país por nuestra propia cuenta. ¿Qué va a tener que pasar? Van a tener que venir corrientes libertadoras. Una va a venir del sur, San Martín, y otra va a venir del norte, Bolívar. La de hoy es la del sur, la corriente libertadora del sur, de San Martín. La próxima clase Bolívar y ya está. Se acabó la independencia. Se acabó todo lo que correspondía a la colonia. Y, como les digo, el año que viene vemos república. Pero hasta el día de hoy, hasta lo de aquí, es lo que corresponde a las clases hasta la clase siguiente, hasta estos temas de la independencia, y con esto terminamos historia. Las exposiciones que van a tener que hacer son sobre lo que hemos estado tratando, sobre los temas de historia. Bien, importancia de la corriente libertadora del sur. Por su posición estratégica en América, el Perú va a ser el centro del poder español, ¿no? El centro de todo el poderío español, el Perú, por lo que les acabo de explicar, ¿no? Era muy importante, dos audiencias, un gran contingente militar, era de donde salía toda la plata y el oro para España. Entonces España no quería perder el Perú, pero al mismo tiempo los otros virreinatos que se estaban independizando sentían que si seguían en el continente americano los españoles, su independencia no estaba completa. Así es que tenían que sacar a todos los españoles de América del Sur, inclusive del Perú. Y es por eso que va a venir esta corriente libertadora del sur. El general San Martín asumió el reto. Él debía independizar su país, Argentina, pero también consideró que era necesario independizar Chile y sobre todo el Perú, ¿no? ¿Cuándo se va a independizar Argentina? 1810. ¿No? Nosotros van a pasar todavía 11 años más para que se independice. Antes se va a independizar Chile, San Martín va a cruzar los Andes y desde ahí van a venir en barco hasta el Perú, van a desembarcar en Huaura y de ahí van a venir hacia Lima. En 1817 cruzó con su ejército la cordillera y venció en la batalla de Chacabuco. En 1818 derrotó a las fuerzas realistas en Maipú, logrando la independencia de Chile. De allí organizó la Escuadra Libertadora y se embarcó rumbo al Perú. A esta campaña se le llamó la Corriente Libertadora del Sur. San Martín era un gran general, ¿no? Había vencido a todas las tropas que se encontraban en Argentina. Cruza los Andes, que para nosotros nada, nosotros somos andinos, entonces los Andes es
me voy a los Andes. Pero para ellos ir a los Andes era, ¿no?, una travesía enorme, ¿no? Van a cruzar los Andes y van a irse hacia Chile. En Chile van a realizar dos batallas importantes. Primero la batalla de Chacabuco y después la batalla de Maipú, ¿no? Chacabuco y Maipú. La de Maipú sella la independencia de Chile, año 1818. La anterior, la de 1817. Con tropas, entonces, cada vez se hace más grande el ejército del sur. Por eso es que no es el ejército del Río de la Plata, es el ejército del sur. Es el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es Argentina, Paraguay, Uruguay, y es el ejército también de las tropas que van a venir de Chile. Entonces, todos estos, miren la cantidad de soldados que van a venir. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Todos ellos va a ser necesario ¿para qué? Para que vengan hasta el Perú a independizarlo. ¿Se dan cuenta? Era un ejército enorme. ¿Cómo van a hacer? Barcos, porque era muy difícil, era muy lejos. Entonces van a tomar un barco que van a salir desde Chile y van a venir, pero no van a desembarcar en el Callao, sino van a desembarcar en Huaura. Primero, don José de San Martín dirigió lo que se va a llamar la Corriente Libertadora del Sur. Partió desde Argentina hasta Chile con el fin de llegar al Perú. Su ejército fue denominado el Ejército de los Andes, por la hazaña de haber atravesado la cordillera de los Andes. Como le digo, ¿no? Para nosotros, los Andes, cualquier cosa, nosotros somos andinos, pero para ellos que no están acostumbrados, ¿no?, cruzar los Andes era, ¿no?, una travesía mayor. Después de intensas batallas, ¿cuáles van a ser esas batallas? La de Chacabuco y la de Maipú. Logró la independencia de Chile. Luego organizó una flota expedicionaria desde Valparaíso para libertar al Perú. Entonces se van a dirigir todo el ejército de Argentina y de Chile combinados, van a embarcarse en el puerto chileno. ¿En qué puerto? El único puerto que tiene Chile, Valparaíso. Bueno, tiene el otro, Arica, pero Arica no existía. Arica en ese momento era del Perú. Entonces se van a ir hasta Valparaíso y de Valparaíso van a venir en barquito hasta el Perú. El 8 de septiembre de 1820 llegó el Ejército Libertador a Paracas. Fijaron su cuartel general en Pisco. Tras enfrentamientos y negociaciones con los españoles, ingresaron a Lima el 10 de julio de 1821. Esta fecha es bien particular, ¿no? El 8 de septiembre, el sueño de San Martín. Lo hemos visto. ¿Recuerdan? ¿Para qué? Cuando San Martín hace la bandera. San Martín ve volando flamencos, un rojo, blanco y rojo, y dice, ese debe ser el color de la bandera del Perú. Entonces, por eso es que la bandera del Perú es rojo, blanco, rojo. El sueño de San Martín, el sueño de los flamencos, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser la fecha? 8 de septiembre de 1820. En Lima, gracias a las negociaciones y al avance del Ejército Libertador en el territorio, el nuevo virrey del Perú, La Serra, se retiró al Cusco. Entonces San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Los españoles tenían miedo, era demasiado el ejército de la Corriente Libertadora del Sur. Entonces, ¿dónde van a ir? Se van a refugiar en la sierra. ¿En qué lugar exactamente? En Cusco, en la zona sur. Y desde allí van a acampar, van a dejar Lima libre. San Martín va a entrar suavecito, no va a tener que hacer ninguna batalla. Y en Lima va a proclamar, recuerda, siempre hacemos esas las palabras, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios demanda, ¿no? Viva el Perú y todos viva, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, 28 de julio de 1821, el Perú independiente, pero todavía estaban los españoles acá. Los españoles se habían ido a Cusco, temerosos del gran ejército que venía del sur. Entonces, eso es lo que está pasando. Así es como suceden los hechos para la independencia del Perú. Luego de independizar el Perú,
San Martín fue nombrado protector del país y tuvo una dura tarea de organizar el gobierno de la nueva república. Recordemos que todo lo hacían los españoles, toda la clase dirigente que teníamos venía desde España. Entonces ellos eran los que dirigían cómo se iba a llevar a cabo la colonia, perdón, ¿no? Entonces, pero ya no están los españoles. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros mismos tenemos que valernos por nuestros propios méritos. San Martín es el primer protector de la patria, ¿no? Se le va a llamar así, y él va a organizar cómo es que se va a formar todo el Perú. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver. El protectorado de San Martín. Una vez proclamada la independencia del Perú, San Martín asumió temporalmente el gobierno del país el 3 de agosto de 1821, con el título de protector. Durante su gobierno intentó convencer a los peruanos de instalar una monarquía constitucional, idea que no encontró respuesta favorable en la sociedad peruana. ¿Qué decía San Martín? San Martín decía, este es un país muy desigual, ¿no? Hay demasiados grupos étnicos, es un país muy grande, los españoles han tenido una fuerza muy importante en este país. Entonces, para que le dé unidad y no se desarme, debe de haber un rey. ¿De dónde sacamos al rey? Lo que San Martín quería era traer un rey desde España, de la familia de los Borbones, traerlo desde España y hacerlo que se case con una princesa indígena. Entonces sería el mestizaje perfecto de lo que es el Perú, ¿no? La sangre española y la sangre indígena, entre ambos hacer lo que sería un reino del Perú, regidos por una constitución. Quería ser una monarquía constitucional, pero el rey europeo, de la familia de los Borbones, un rey español, y una reina, ¿de dónde? Una princesa indígena. Los casaba y todos ellos que gobernaran todas estas tierras, ¿no? La idea era interesante, ¿no? Era ¿cómo hubiese sido el Perú si ahora tuviésemos esos reyes? Quizás nos hubiese ido mejor o quizás no, ¿no? A México no le fue bien. México tuvo reyes, el primer rey Iturbide, y le fue pésimo. México perdió la mitad de su territorio, igual que nosotros. Nosotros también hemos perdido la mitad del territorio desde que terminó la colonia española a la actualidad. El territorio del Perú es la mitad de lo que era. Hemos perdido un montón de territorio. México también. México lo perdió contra Estados Unidos. Perú lo perdió contra todos sus vecinos. No todos sus vecinos le quitaron algo al Perú. La guerra con Chile, Bolivia era una parte del Perú y se va a independizar. Brasil la región del Acre, con Colombia la región del Putumayo, Ecuador no. Pero con todos los otros países perdimos un montón de lugar, un montón de territorio, la mitad del territorio. Quizás si hubiese habido un rey, si hubiese así en subjuntivo, ¿eh? No es que estoy diciéndole que hubiese pasado eso, es una posibilidad, ¿no? No hubiésemos perdido tanto territorio, no hubiésemos estado en guerra tanto tiempo. El año que viene vamos a ver, hemos estado guerra y guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una estabilidad. En cambio Brasil tenía un rey. Brasil vino el rey Pedro I de Portugal, vino desde Portugal, entonces eso le va a dar unidad. Brasil no se separó, más bien ganó territorio. Entonces algo hubiese pasado. Bueno, también el rey de Portugal era un estadista, un gran rey. Sigamos. Medidas del protectorado de San Martín. 3 medidas: sociales, económicas y políticas y culturales. La primera, las sociales, va a ser: abolió el tributo de los indios y el trabajo obligatorio en las minas y la servidumbre personal. Era bien bonita la patria que quería San Martín, ¿no? Primero, abolir lo que hemos visto, el trabajo. A los indígenas se les hacía trabajar para el rey de España, ¿lo recuerdan? Lo hemos visto, los mitayos.
y San Martín va a decir, esto queda abolido. El segundo, en lo social, decretó la libertad de los esclavos nacidos a partir del 28 de julio de 1821, aunque la madre permanecía esclava. Entonces, en cierto sentido, los negros van a seguir siendo esclavos hasta el año 1854, en cuando viene Ramón Castilla y los independiza. El caso de los indígenas, el tributo indígena se va a retomar, y de nuevo hasta el año 1852, cuando también Ramón Castilla, en el contexto de el guano de las islas, cuando hay mucho dinero, recién ahí le va a dar la libertad a los indígenas. Entonces, en lo social abole, ¿no?, el tributo indígena, la esclavitud, se acaba la esclavitud, se acaba el tributo indígena en lo social. En lo político y en lo económico va a establecer el libre comercio. Recordamos que nosotros estábamos obligados a comercializar solamente con España, ¿no? Era una obligación. El Perú solo puede comerciar con España. ¿Qué cantamos nosotros en el himno? Somos libres. Eso era lo que se buscaba. Entonces van a conseguirlo. Se va a conseguir la libertad de comercio. Y vamos a empezar a comercializar con todos los otros países. En especial, ¿con quién? Con Estados Unidos y con Inglaterra. Entonces, primero lo económico, se va a establecer el libre comercio. Comercien con quien les dé la gana. Segundo, se va a crear ministerios. ¿Qué ministerios? El de relaciones exteriores, ¿no?, para establecer relaciones exteriores con los otros países. Segundo, de guerra y marina, ¿no?, por si acaso nos quieren hacer la guerra. Tercero, de hacienda, de economía. Entonces van a ser los primeros ministerios que se van a inaugurar. Todo esto va a ser San Martín, todo va a ser nuevo. San Martín va a crear desde cero todo. Y el tercero, convocó el primer congreso, que se va a instalar el 20 de septiembre de 1822. Este primer congreso que tenía que hacer la constitución de este país, ¿no? 1822. Eso es en lo económico y político. Y en lo cultural, él es el que va a fundar la Biblioteca Nacional. Después va a definir los símbolos patrios. Ya dijimos lo de la bandera. También el escudo y el himno nacional. Recuerden, Rosa Merino va a cantar el himno nacional. Lo vimos el año pasado, ¿no?, cuando hablábamos sobre el himno nacional, y que San Martín apenas escuche. Recuerden que cuando nosotros hicimos el himno nacional, ¿no?, y cuando ahí empezamos a ver cómo es que se hizo el himno nacional, ¿no? Entonces el himno nacional va a surgir a partir de un concurso público, en donde van a empezar a distintas personas a cantar el himno nacional. José Bernardo Alcedo va a ser el compositor del himno nacional, va a cantarlo Rosa Merino, y San Martín apenas escuchó dijo, este es el himno nacional, dejen de cantar todo, yo quiero que este sea el himno nacional del Perú. Y ese va a ser el himno nacional del Perú. Define los símbolos patrios, crea la Biblioteca Nacional. Eso es en los aspectos culturales. Hace un montón de cosas San Martín. Pero se va a tener que ir. Debido a las rivalidades políticas, ¿no?, entre los mismos peruanos, había mucha rivalidad política. Ellos se querían de hacer el cargo. Ha venido este extranjero que se regresa a su país, ¿no? Acá nosotros tenemos que gobernarnos entre nosotros. Eso es lo que decía la gente, ¿no?, cuando San Martín estaba haciendo cosas buenas, ¿no? Y a una severa crisis económica ya no están los españoles. Los españoles eran los que ponían tranquilidad en la economía. Se van los españoles, ¿no?, y ellos eran los que manejaban todo el país, la finanza, la economía. Se van y empieza una crisis económica, aparte de la guerra de la independencia. Todo eso va a sumar para que haya un descontento. Eso, durante el protectorado, no se logró expulsar completamente a los españoles, seguían en el Cusco. En este contexto se llevó a cabo la entrevista entre San Martín y Bolívar en julio de 1822. ¿En dónde? En Guayaquil, ¿no? Guayaquil en ese momento era parte de Perú, pero cuando llega, Bolívar le dice, bienvenidos a tierras de la Gran Colombia. Entonces ya con eso San Martín dice, bueno, ya perdimos, Perú perdió Guayaquil.
¿no? Pero con tal de que Bolívar venga para expulsar a los españoles, no importa. El objetivo era seguir la guerra de independencia del Perú. ¿Quién le iba a seguir? Bolívar. En 1822 San Martín va a renunciar al protectorado y se va a marchar para siempre del Perú, ¿no? Esta es la clase del día de hoy. Están con suerte, no hay tarea. ¿Por qué no hay tarea? Porque hay exposición. La semana que viene me tienen que hacer su exposición. ¿De qué van a hacer la exposición? Les estoy mandando a sus papás al grupo de WhatsApp la exposición que tienen que preparar. El martes que viene le estoy poniendo inclusive la hora en que cada uno se va a tener que conectar conmigo para que empiece a exponer. Les vuelvo a repetir, ya saben cómo exponer, ¿está bien? Y hemos hecho varias exposiciones todos los años, entonces de ustedes espero más. Ya no estamos en cuarto de primaria, estamos en quinto de primaria, chicos, ¿ah? Bien, como les digo, no hay tarea, pero hay exposición. El próximo martes nos vemos, ahí vamos a conversar un poquito, ¿no? Nos vamos a ver por Zoom. Los espero verlos, chicos, estoy pensando en ustedes. Chau.